Bueno, para dar inicio con esta exposición, vamos a hablar de los conductores, las barras, los aisladores y los conectores. Esta exposición está presentada por Mauricio Castañez, Yadenton Quintero y quienes habla, Daniel Pérez. Bueno, entonces para dar una breve introducción a lo que vamos a tratar al respecto, vamos a decir que se describirán algunos criterios básicos de la selección de la capacidad, del tamaño y algunas características de los conductores, las barras, los aisladores y los conectores para que se puedan instalar en subestaciones de alta y extra alta tensión. Bueno, vamos a presentar unas definiciones importantes a tener en cuenta a la hora de abordar este tema. Entonces vamos a ver qué es un conductor de aleación de aluminio, que se representa con AAC, un conductor de aleación de aluminio reforzado, que es ACAR, un conductor de aluminio reforzado con acero, una carga que son acciones que se producen por diferentes fenómenos físicos, como lo pueden ser pues, los efectos gravitacionales, el viento, los sismos y los cortocircuitos. El esfuerzo, bueno, que son los efectos de la carga sobre la sección transversal de un cuerpo, y que su intensidad de fuerza es por unidad de área. Bueno, vamos a hablar de la flecha, que pues como todo lo trabajamos en líneas de transmisión, es la deformación de un cuerpo por efecto de la carga que actúan sobre él. Y la temperatura máxima, que es el valor más alto de la temperatura a la cual operan los conductores o barras sin modificar sus propiedades electromecánicas. Bueno, los tipos de conductores. Entonces, pues para realizar la conexión pues, en subestaciones, como lo vamos a manejar acá de alta y extra alta tensión, pues se tienen que considerar conductores de cobre, aluminio o algunas aleaciones de estos mismos componentes, para así pues poder garantizar unas condiciones mecánicas adecuadas de los dispositivos que se van a instalar, y también soportar los esfuerzos electrodinámicos y proveer un medio de transporte adecuado para los niveles pues, que se van a manejar en subestaciones de alta y extra alta tensión. Bueno, algunas características pues, que se deben tener en cuenta a la hora de instalar algunos conductores, que es que tengan una buena conductancia eléctrica, que tengan alta capacidad de corriente, que tengan una buena resistencia de cortocircuito, que tengan una débil intensidad de campo exterior, ya que pues este campo es el que hace el efecto corona. Tener una superficie lisa, excelente resistencia a la corrosión y que sea ligera. Bueno, en esta tabla podemos presentar algunas características de algunos valores correctos que se tienen que tener en cuenta a la hora de seleccionar estos conductores. Entonces, tener una resistencia, normalmente la temperatura a la que se maneja es una temperatura estándar, ni tan alta ni tan baja. Entonces, vamos a manejar una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, una resistencia a esta temperatura, la capacitancia térmica específica a la temperatura ya dicha, la densidad, el coeficiente de variación de resistencia con la temperatura, el coeficiente de expansión lineal, el módulo de Joule típico, la conductancia específica a la temperatura más elevada a la que el material puede durar en cortocircuito. Estos son pues algunos valores que hay que tener en cuenta a la hora de escoger el conductor. Bueno, a continuación vamos a ver unas tablas, como la vemos anteriormente, que son características de los conductores más utilizados pues, en la construcción de estas subestaciones. Entonces, para primero, tenemos la 9.2, que son las características de los conductores de cobre. Como lo podemos ver en la imagen, vemos la sección nominal, la sección media, las composiciones de hilos por diámetro de hilos, el diámetro, las cargas de ruptura, la masa y por último la corriente
asignada pues a cada conductor, como lo podemos ver en la tabla. El otro son algunas características de los conductores de aluminio. Entonces, como lo podemos ver en la siguiente tabla, tenemos lo mismo que el anterior, pero pues ya con diferentes sección transversal, diferentes componentes pues que hay que tener en cuenta a la hora de que vayamos a instalar estos conductores. La otra son características de los conductores ACSR, conductores de varias capas. Bueno, como lo podemos ver en esta tabla, tenemos el código es pues cómo se llama, los KCM, la sección total pues que va a ocupar el conductor, la composición de hilos que tiene este conductor, ya sea de aluminio o de acero, el diámetro del conductor, la masa promedio que puede pesar, la carga de ruptura y la corriente asignada que puede soportar este conductor. Entonces, pues como lo vimos en líneas de transmisión, hay una gran variedad de conductores, y pues ya dependiendo de las características que nosotros necesitemos, vamos a adaptar este conductor. Bueno, siguiendo vamos a ver las características como el conductor anterior, pero con conductores de una sola capa. Entonces esa es la 9.5. Vemos que también tenemos otra gran gama de conductores pues para tener en cuenta. Aquí yo no les vengo a especificar cada conductor, sino a tener en cuenta que pues en el libro guía nosotros nos podemos guiar dependiendo de la corriente asignada o la distancia que nosotros vayamos a utilizar. Entonces tener en cuenta que pues en el libro nos podemos guiar fácilmente. Bueno, también tenemos, como lo vimos anterior, conductores de una capa y alta resistencia, características barra tubular de cobre y características barra tubular de aluminio. Estas tablas pues se presentan en el libro guía. Entonces, para no extendernos más, continuamos. Bueno, la corriente asignada. Entonces, pues para determinar la corriente o la capacidad de corriente que puede soportar pues el conductor en dicha subestación, tenemos que tener en cuenta estos 4 ítems. Que la corriente de carga no se exceda a lo que está diseñado el conductor. Si es de cobre, pues a 70 grados centígrados, y si es de aluminio, a 80 grados centígrados. Tener en cuenta también la temperatura ambiente, la velocidad del viento y la radiación solar. Bueno, en este ítem, siguiendo hablando de la corriente asignada, tenemos que la temperatura superficial del conductor flexible, pues se debe tener en cuenta los aspectos eléctricos y meteorológicos, ya que pues influyen mucho en el estado térmico del conductor. Entonces para esto nos proporcionan una fórmula, donde Kg es el calor ganado y Kp es el calor perdido. Esta fórmula pues se puede descomponer en PJ, que es el calentamiento por efecto Joule, PM, que es el calentamiento por efecto magnético, PS, que es el calentamiento del Sol, y PI, que es el calentamiento por efecto corona, que estos términos pues es igual a PC, que es el enfriamiento por convención, PR, que es el enfriamiento por radiación, y PW, que es el enfriamiento por evaporación. Ya pues en casos particulares el efecto corona pues se trata de llevar a su mínima expresión, entonces pues es igual a 0, igual a PM, que sería pues el calentamiento por efecto magnético. Y por último pues el vapor no afecta significativamente el enfriamiento, entonces por eso PW también se lleva a 0, teniendo una pequeña ecuación fácil de resolver. Bueno, continuando, vemos el aumento de la temperatura en conductores y densidad de corriente en cortocircuito. Entonces, este autor nos dice que es el aumento térmico en el conductor a causa de un cortocircuito en función del tiempo de duración del mismo
y del equivalente térmico para las corrientes de corta duración y del material del conductor. Entonces este autor pues nos proporciona una fórmula para calcular la corriente pues que soporta en poco tiempo, donde S de THR es la densidad de corriente soportada en poco tiempo, donde K es el factor de cálculo de la densidad de corriente y TK1 es el tiempo de duración en cortocircuito. Entonces, descomponiendo K, tenemos que K20 es la conductancia específica, S es la capacitancia térmica, P es la masa específica, lambda 20 es el coeficiente de variación de resistencia con respecto a la temperatura, Teta E es la temperatura del conductor al final del cortocircuito y teta B es la temperatura del conductor al inicio del cortocircuito. Bueno, entonces continuando tenemos el barraje de campo. Pues este barraje de campo es el calibre de los conductores que se encuentran de este barraje y pues este depende del límite térmico del circuito de interconexión asociada, la cual pues en su máxima cantidad de potencia que se puede transportar por el circuito sin que los niveles de tensión caigan por debajo del nivel deseado. Esto es para pues mantener un nivel óptimo y pues así proporcionar un buen trabajo de las cargas que se encuentran conectados a él. Bueno, algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora pues, de conectar estos barrajes de colectores es conectar bien los circuitos de generación hacia el centro del barraje, pues de cada subestación donde se encuentran ubicados. Si es posible, alternar algunos circuitos de carga con los circuitos de generación. Colocar los circuitos de interconexión en los extremos de la subestación de tal manera que no exista un flujo considerable entre los circuitos conectados en el extremo opuesto. También hay que tener en cuenta, pues en subestaciones de dos circuitos por diámetro, se debe tratar de que con relación a la barra tengan flujos opuestos, uno para una dirección y el otro para otra. Los equipos de campo de acople en configuraciones de doble barra deben tener la misma capacidad de la barra colectora. Las barras de transferencia no es una buena barra colectora y por lo tanto se debe tratar como una barra de campo. Y ya para finalizar, una vez seleccionada la conexión de los circuitos al barraje colector, para condiciones de flujo normal se debe comprobar que esta conexión también es válida para casos de contingencia. Bueno, ya finalizando tenemos el efecto corona en conductores flexibles. Pues el efecto corona es algo negativo que no queremos tener en estos conductores. Entonces se le llama así a las descargas atmosféricas causadas por la ionización del aire que rodea al conductor cuando éste se encuentra energizado. Este fenómeno, como lo podemos observar en la imagen, pues es visible más fácilmente de noche y se representa pues de un color violeta. Bueno, como primer ítem de este efecto corona tenemos el campo eléctrico disruptivo. Entonces para este campo eléctrico se utiliza un gradiente crítico y este efecto se expresa por medio de la ecuación, como la tenemos ahí a continuación, donde E sub 0 es el gradiente crítico disruptivo, PR es la densidad relativa del aire, R es el radio del conductor y M es el coeficiente superficial del conductor. Pues este coeficiente se puede dividir en dos, en mg que es el coeficiente geométrico y ml que es el coeficiente de limpieza. Entonces el coeficiente geométrico pues tenemos algunas descripciones como son los conductores con sección completa circular, conductores conformados con su capa conductora que tiene entre 2 y 30 alambres y conductores con capa exterior que tiene entre 6 y tiene 6 alambres. Y ya el coeficiente de limpieza pues ya es un conductor nuevo y limpio, conductor viejo y limpio, que son las diferentes condiciones pues que se encuentran de los posibles conductores que se encuentran. Conductor viejo y sucio y conductores cubiertos con gotas de agua. Bueno, el segundo ítem es el coeficiente de Maxwell.
Maxwell nos facilita esta ecuación de P que nos dice que es la máxima carga eléctrica presente en un conductor, que está dada por la capacitancia de la línea que conforma la subestación, la cual a su vez está dada por la diferencia de potencia entre dos conductores. Entonces, con esta fórmula pues podemos hallar la máxima carga eléctrica que puede poseer un conductor. Como tercer ítem tenemos la tensión fase tierra, que para el cálculo de este efecto corona pues se toma el caso más crítico, el cual corresponde a la tensión máxima a la cual el material puede ser sometido. Gracias a la ecuación pues podemos hallar esta tensión fase tierra. Bueno, el cuarto ítem es el gradiente superficial promedio. Pues para calcular este gradiente está conformado por conductores, los cuales a su vez conformados por más de un conductor, como lo vemos en la ecuación. Y se determina la carga total Q de los conductores y se aplica el teorema de Gauss. Como quinto ítem tenemos la verificación del efecto corona. Este efecto corona hay que verificarlo por si el valor más importante es el valor máximo, puesto que excede este gradiente crítico a un punto cualquiera sobre la superficie de los conductores, que comienza allí las descargas de tipo corona. Entonces el valor máximo lo igualamos al valor ya calculado y pues así verificamos si el efecto corona está bien. Y ya por último tenemos la tensión crítica. Esta tensión crítica pues disrupta la fase tierra, o sea la que hallamos anteriormente, siempre que sea mayor que la tensión del conductor fase a tierra. Continuamos con el efecto corona en conductores rígidos. Entonces, para la verificación del efecto corona en conductores rígidos o tubulares, seguimos el mismo procedimiento explicado para el cálculo del gradiente disruptivo, pero en este caso modificamos los valores del R equivalente por R y beta, que serían iguales a 1, y estos valores los reemplazamos en la ecuación alternativa en circuitos trifásicos, que es la que observamos en pantalla. Espaciamiento entre haces de conductores. El espaciamiento utilizado entre los subconductores que conforman el haz se encuentra tipificado en 200 milímetros para subestaciones de 230 kilovoltios y 400 milímetros para subestaciones de 300 kilovoltios, aunque puede llegar a considerarse en casos especiales hasta de 600 milímetros para estas subestaciones, como lo observamos en la tabla de la presentación. En la utilización de haces de conductores es importante determinar la máxima longitud de los subvanos, es decir, que el número de espaciadores requeridos en cada tramo de conexión. Esto es debido a los siguientes criterios que observamos a continuación. Entonces, el primero es: durante condiciones de carga no debe permitirse el colapso de los subconductores. Esto se hace con el fin de evitar el deterioro de los cables por la presencia de arcos localizados. El otro criterio es la utilización de un número excesivo de espaciadores en un tramo de conexión. Esto aumenta considerablemente los esfuerzos de tensión en las estructuras de soporte de barrajes durante condiciones de cortocircuito. De manera experimental, se ha podido comprobar que para la selección de la posición de los espaciadores para cumplir el primero de los criterios antes mencionados, se permite el diseño de estructuras con esfuerzos de cortocircuito longitudinales razonables. El cálculo de subvano bajo condiciones de carga para haces de conductores puede ser realizado de la siguiente manera. Entonces, el modelo empleado para la consideración de la longitud de los subvanos determina la deflexión del mismo. Esto es debido al peso de los conductores y a las fuerzas electromagnéticas producidas por las corrientes de carga. Esto produce resultados aceptables para un haz de dos conductores ordenados horizontal o verticalmente, y también para haces de 4 o más conductores. Entonces tenemos que la fuerza electromagnética no dimensional puede calcularse de acuerdo a la cantidad de subconductores N.
Para cada uno de estos casos, suponemos que los conductores son idénticos y soportan igual tensión y corriente. Entonces tenemos las ecuaciones de la fuerza electromagnética para dos conductores, para cuatro conductores y para infinita cantidad de conductores, donde I es la corriente de carga, es decir, el valor eficaz. 2Z sub I es la separación entre conductores del haz. T sub X es la tensión de cada conductor del haz y 2X sub I es la longitud del subvano. Tenemos que existen varias curvas para diferentes valores adimensionales de W. En la mayoría de los casos, W será aproximadamente igual a 0. Como podemos observar en la gráfica, cada curva nos muestra un movimiento interno uniforme a medida que la corriente incrementa hasta cerca de la mitad del espaciamiento inicial. En este punto podemos observar que se presenta una inestabilidad para incrementos mayores de la corriente y el haz de conductores colapsa. Entonces, el procedimiento del cálculo consiste en asumir una longitud del subvano y con los datos del barraje calculamos la fuerza electromagnética y W para así encontrar el valor de 2Z sub 2, con el cual podemos determinar si hay colapso o no de los subconductores para condiciones de carga. Y también tenemos que debe cumplirse que 2Z sub 2 sea mayor o igual a 2 veces D. Cálculo de esfuerzos electromagnéticos en barraje. La configuración física de las subestaciones está constituida por vanos cortos que requieren el cálculo de los esfuerzos electromecánicos en los barrajes para el diseño de las cadenas de aisladores y de las estructuras de soportes de dichos barrajes. En términos generales, el análisis de flechas y tensiones en sistemas de barras flexibles es un poco más complicado que el análisis de tensiones y deflexiones en barras rígidas, ya que las barras flexibles experimentan desplazamientos muy notables en respuesta a las fuerzas producidas por cortocircuito, ya que éstas dependen del espaciamiento entre conductores. También a la hora de realizar estos cálculos hay que tener en cuenta los aisladores, los conductores y los sistemas del soporte. En esta parte observaremos los diferentes métodos para el cálculo de los esfuerzos mecánicos en barrajes rígidos y flexibles, en subestaciones considerando efectos de cortocircuito, viento y sismo. Continuamos con evaluación de las cargas. Tenemos como primera la carga de peso propio. Este tipo de carga está formada por el peso del conductor, los dispositivos de amortiguamiento de vibraciones en caso de que estos sean utilizados, cargas concentradas como conductores de derivación, conectores que estén presentes en el vano bajo estudio. Entonces, las cargas debidas al peso de los conductores y a las cargas concentradas W sub G están dadas por la relación que vemos en pantalla, donde W sub G es la carga gravitacional del conductor. Este incluye el peso de las derivaciones y sus conectores, claro está si estos existen. N es el número de conductores y W sub C es el peso del conductor. Continuamos con las cargas debidas a los efectos de cortocircuito. Entonces, para determinar la carga de cortocircuito que debemos considerar para el cálculo de los esfuerzos en los barrajes, hay que tener en cuenta el tipo de conexión que se desea utilizar en la subestación, es decir, observar si es conductores flexibles o rígidos. Tenemos los conductores flexibles, que es la ecuación que observamos en pantalla, donde W sub SC es la fuerza unitaria electromagnética y sub K es la corriente de cortocircuito simétrica trifásica. A es la separación entre las fases. Y por último tenemos AM, que es el calor de disipación debido a la componente de corriente directa en sistemas trifásicos o monofásicos. Este factor lo obtenemos de la figura mostrada, que está en función del factor pico de la corriente de cortocircuito. La fuerza pico por unidad de longitud para el conductor de fase central, suponiendo un circuito trifásico, es la que observamos en pantalla, es decir, W sub SC es igual a raíz cuadrada de 3 dividido en 2
multiplicado por el criterio C y por K elevado al cuadrado, donde C es la fuerza de referencia y está dada por la ecuación que observamos un poco más abajo de la presentación. K es el factor para el valor pico de la corriente de cortocircuito y el parámetro R entre X es la relación de resistencia a reactancia del circuito. En la figura que observamos en la parte derecha de la presentación se ilustra la variación del pico de corriente de cortocircuito con la relación resistencia a reactancia del sistema. Carga debida al viento sobre conductores y cadena de aisladores. La fuerza de viento actuante sobre un elemento se evalúa como el efecto sobre el área expuesta de la presión de viento calculada con base en las condiciones del lugar. La presión de viento depende básicamente de la densidad del aire y de la velocidad regional. Entonces, tenemos que la presión de viento puede ser calculada con la siguiente expresión, donde P sub 0 es la presión dinámica de referencia, Q es el factor de densidad del aire que depende de la temperatura y de la altura del terreno sobre el nivel del mar, Z sub V es el factor del terreno en función de la categoría del mismo, y V es la velocidad del viento de diseño. Entonces, la fuerza debido a la acción del viento que se supone que actúa horizontalmente sobre un elemento estructural es calculada de la siguiente manera, donde P sub 0 es la presión de viento corregida de acuerdo a la altura. G es el factor de respuesta dinámica debida a ráfagas. Este factor tiene en cuenta los efectos de las cargas adicionales debidas a la turbulencia del viento y a la amplificación dinámica. Este factor es la relación entre el efecto de la carga de la ráfaga del viento sobre los conductores y el efecto de la carga de viento asociada a la velocidad media. C sub F es el coeficiente de fuerza. Este coeficiente considera el efecto de las características del elemento, es decir, su forma, tamaño, orientación con respecto al viento, solidez, rigurosidad del terreno y otras características en la fuerza resultante. Puede tomarse como 1 para los conductores y cables de guarda. Y por último tenemos D, que es el diámetro del conductor. La fuerza debida al efecto del viento sobre un conductor de longitud L está dada por la siguiente expresión, donde L es el vano considerado y W sub M es la fuerza debida a la acción del viento, como lo acabamos de definir anteriormente. Ahora tenemos la carga de viento sobre aisladores. Esta está dada por la siguiente expresión, la que observamos en pantalla. Para este tipo de carga tenemos que C sub F es el coeficiente de arrastre de aisladores, el cual depende de la forma de estos y generalmente se toma con un valor de 1.2. Tenemos que G es el factor de respuesta de ráfaga, que tiene en cuenta los efectos de turbulencia del viento como lo habíamos definido en la diapositiva anterior. Y A es el área de la cadena de aisladores a utilizar. Cargas de sismo. La carga que puede estar presente en conductores eléctricos de una subestación por sismo se puede determinar por la siguiente expresión. W sub S va a ser igual a S sub A por W sub C, donde encontramos que S sub A es el valor del espectro de aceleraciones de diseño horizontal para un periodo de vibración establecido. En la presentación podemos observar los diferentes periodos de vibración y la manera de calcular el valor del espectro de aceleraciones de cada uno de los diferentes periodos de vibración. Tenemos que el parámetro S es el coeficiente del sitio y este tiene diferentes valores como lo evidenciaremos a continuación. A es el coeficiente de aceleración sísmica y por último tenemos el parámetro I, que es el coeficiente de importancia. En la figura podemos observar los diferentes valores de coeficiente del sitio y su variación con respecto al tipo de perfil del suelo.
evidenciamos 6 tipos de perfil diferentes que se encuentran repartidos en los 4 diferentes valores de coeficiente de sitio. Estos valores de coeficiente de sitio son 1, 1.2, 1.5 y 2, como lo observamos en la presentación. Carga de hielo. Se tiene en cuenta únicamente en casos en los cuales haya evidencia confiable de la aparición periódica de las cargas debidas a la acumulación de hielo sobre los conductores. En caso de no considerar los efectos de viento, el peso aparente corregido será W sub C corregido va a ser igual al W sub C más el W sub I. Esta sobrecarga de hielo tiene un doble efecto, entonces lo que se hace es que se suma aritméticamente con el peso del cable y aumenta el diámetro de la superficie expuesta al viento. Por lo general, la presencia del hielo no es determinante para realizar el cálculo de las tensiones mecánicas para el diseño. En la ecuación que observamos para el cálculo del peso aparente corregido, tenemos que W sub I es el peso del hielo por unidad de longitud sobre el conductor y W sub C es el peso del conductor. Ahora consideramos que la sobrecarga de hielo con efectos del viento. La acción del viento será calculada de la manera como observamos en pantalla, donde tenemos que W sub W es la acción del viento sobre el conductor y la capa de hielo. P sub 0 es la expresión de viento calculada para un medio de la velocidad del viento de diseño. D es el diámetro de conductor y E es el espesor de la capa de hielo o lámina de hielo. Seguimos con cálculo de tensiones mecánicas y flechas en conductores flexibles. El cálculo de tensiones mecánicas y flechas en los conductores para diferentes condiciones de carga y temperatura es de gran importancia en el diseño de las subestaciones eléctricas, porque proporciona los datos necesarios para la verificación de acercamientos eléctricos y para el diseño de las estructuras metálicas de soporte de barraje y equipos. También proporciona datos iniciales para obtener las tablas de tendido para el montaje de conductores en las subestaciones. El objetivo inicial es obtener una tensión mecánica mínima con base en el control de las deflexiones a la temperatura máxima, de tal forma que se cumplan las separaciones mínimas entre las fases y las distancias eléctricas de seguridad. Entonces debemos escoger una tensión mecánica apropiada en el conjunto conductor-cadena de aisladores y herrajes para que éste no falle ni presente deformaciones excesivas que ocasionen problemas de seguridad por acercamiento, ni afecte la estética y armonía de dicho conjunto. Carga resultante. Entonces empezamos con carga actuante total. Para la estimación de la carga actuante total sobre el conductor, se considera que el peso actúa verticalmente, que la carga de viento actúa horizontalmente y en ángulo recto con el cable, y que la sobrecarga de hielo tiene doble efecto. Este doble efecto es horizontal si aumenta el área expuesta del viento y vertical si aumenta el peso propio. Tenemos que la carga resultante es la suma vectorial y está dada por las siguientes expresiones, que son las que observamos en la pantalla, donde W sub T es la carga actuante sobre el cable con sobrecarga de hielo y viento. W sub C' es la carga vertical uniforme debida al peso del cable y la capa de hielo. W sub W' es la carga horizontal debida a la acción de viento sobre el conductor y la capa de hielo. W sub C es la carga vertical uniforme debida al peso del cable y W sub I es la carga vertical uniforme debida al peso del hielo. Cargas externas y carga uniforme equivalente. El efecto de estas cargas adicionales se puede suponer como la acción de una carga
uniformemente equivalente, como lo podemos observar en la figura. En caso de que no existan cargas concentradas, esta carga unitaria equivalente corresponde a la carga unitaria del peso propio del conductor. Para realizar el cálculo de esta carga uniforme equivalente, se asimila el conductor a una viga simplemente apoyada con cargas concentradas, obteniéndose el momento máximo y con este la carga uniforme equivalente. Con la ecuación que observamos en pantalla podemos realizar dicho cálculo, donde tenemos que el W equivalente es la carga uniforme equivalente y L sub C es el vano horizontal del conductor y M es el momento máximo. La tensión mínima podemos estimarla a la temperatura máxima con base a la flecha máxima que nos permitan. Esto dependiendo del movimiento de conductores flexibles durante un cortocircuito. Esta limitación en la flecha es conveniente, ya que cuando se presentan fallas externas al vano en estudio, la flecha se sugiere sea limitada al 3% de la longitud del vano, sin considerar el rango de movimiento de conductores, comprobándose que con la separación entre fases se evitan acercamientos eléctricos y se conservan las distancias de seguridad. Para el cálculo de flecha máxima tenemos la ecuación en pantalla, donde Y sub 0 es la flecha máxima permisible y Y sub K es el rango de movimiento del conductor. Formulación simplificada, trayectoria parabólica. Esta constituye la forma más simple de evaluar las flechas y tensiones a lo largo de un cable, y aunque es una aproximación de comportamiento real, arroja resultados que son permitidos en vanos cortos. En la figura podemos observar un conductor con apoyos a nivel. Entonces, bajo la acción de carga resultante, ya sean horizontales o verticales, el cable se desplaza a un plano inclinado, de tal manera que a este corresponden las flechas y tensiones que se han calculado. Entonces la tensión mecánica la calculamos con la expresión que observamos en pantalla, donde W sub T es la carga total del conductor por unidad de longitud, L es la distancia horizontal entre apoyo, es decir, la longitud del vano, y Y sub C es la flecha máxima. Continuando, ahora tenemos un conductor, pero ahora con apoyos a desnivel. Entonces, cuando los apoyos en los extremos se encuentran de esta manera, la posición del punto más bajo respecto al apoyo inferior lo podemos determinar de la siguiente manera. Observando las ecuaciones en pantalla, tenemos que L es la longitud del vano del conductor, Y sub C es la flecha máxima definida teniendo en cuenta el control de acercamientos eléctricos, X sub 0 y Y sub 0 son las coordenadas en el apoyo B de la imagen mostrada en pantalla, y Y es el desnivel entre apoyos, es decir, Y sub 1 menos Y sub 0. Y sub 1 y X sub 1 son las coordenadas de apoyo, pero en este caso en el lado A. Flechas por efectos de las cadenas de aisladores, herrajes y amortiguadores. Tenemos que tener en cuenta los efectos de las cadenas de aisladores, herrajes y amortiguadores sobre la trayectoria geométrica de un conductor. Entonces, tomamos la cadena de aisladores con sus herrajes respectivos, pero consideramos todo un ente rígido, articulado en un punto de anclaje y con el peso total concentrado en el punto medio de su longitud. Esto para apoyos a nivel, como se observa en la presentación. Observando las ecuaciones en la presentación, encontramos que Y es la flecha máxima, Y sub C es la flecha del conductor y Y sub A es la flecha de la cadena de aisladores.
Realizando el cálculo de las dos últimas y realizando la suma de las mismas, obtenemos el valor de la flecha máxima, es decir, de Y. Efectos por cambios de temperatura. El efecto de los cambios de temperatura se obtiene mediante la ecuación de cambio de estado, que determina el nuevo equilibrio del conductor. Entonces, si consideramos un aumento de temperatura, se pasa de un estado inicial 1 a un estado final 2, con un nuevo equilibrio expresado como dilatación por aumento de temperatura, contrarrestado por la contracción debida a la disminución de tensión en el conductor. Ahora tenemos que la tensión mecánica horizontal en el estado 2 se determina, por ejemplo, resolviendo la ecuación de Newton-Raphson, la ecuación de tercer grado, que es la que observamos en pantalla, donde tenemos que delta de T es la variación de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. A sub C es el área de la sección transversal del cable. E sub C es el módulo de elasticidad del cable. L es la distancia entre apoyos del conductor. T sub 0 es la tensión mecánica horizontal básica en el estado inicial. T sub 02 es la tensión mecánica horizontal final en el estado 2, cuando hay incremento de temperatura. W sub T sub 1 es la carga uniforme equivalente sobre un conductor en el estado 1 y W sub T2 carga uniforme equivalente sobre un conductor en el estado 2. Observamos que la carga W sub T2 representa la corrección que debe aplicarse a la carga W sub T por el efecto de la temperatura sobre el total del vano. Así, aunque la longitud del conductor cambia, la carga no cambia. Cargas de conexión para conductores flexibles y evaluación de temperatura de los conductores. Al iniciar la evaluación de los esfuerzos en conductores flexibles, hay que tener rangos de flechas y tensiones para los cuales opera de manera adecuada una conexión. Para que dicha conexión opere adecuadamente, hay que tener en cuenta las distancias mínimas de seguridad, tanto horizontales como verticales, la magnitud razonable de carga para realizar el diseño de la estructura y las limitaciones que interpondrá cada proyecto. Entonces, las condiciones para las cuales se calculan las flechas y las tensiones mecánicas en los conductores son: temperatura ambiente mínima promedio sin presión de viento. Temperatura ambiente mínima promedio con velocidad de viento. Temperatura ambiente media para verificar estética. Y temperatura ambiente máxima para verificar acercamientos. Por lo tanto, se requiere estimar la temperatura del conductor para diferentes condiciones de circulación de corriente: temperatura ambiente, radiación solar y viento. Todo esto con el fin de conocer el intervalo de variación de las tensiones mecánicas en los conductores. Seguimos con las tablas de tendido. Estas relacionan las tensiones básicas con las flechas para los diferentes valores de temperatura. Son útiles para la etapa de montaje de los conductores. El cálculo de estas tablas de tendido depende exclusivamente de los cálculos de las tensiones mecánicas de los conductores realizados para estimar las cargas de conexión sobre estructuras de soporte, y se tienen en cuenta las cadenas de aisladores, los herrajes, el desnivel entre los puntos de anclaje y los desniveles y pendientes del terreno. Seguimos con cálculo de esfuerzos en barrajes rígidos. Tenemos la carga resultante. Son cargas que actúan sobre el barraje debido a las diferentes condiciones y se evalúan de acuerdo a las siguientes expresiones. Entonces tenemos las cargas de peso propio y carga de viento, que se evalúan mediante la ecuación que observamos en pantalla.
Estas dependen del tamaño seleccionado del barraje de acuerdo con las necesidades de corriente de carga. Tenemos las de peso propio y carga de cortocircuito más carga de viento. Ahí observamos su ecuación para realizar dicho cálculo. Seguimos con las de peso propio y carga de cortocircuito más carga sísmica. También podemos observar su ecuación en pantalla. En esta se tienen en cuenta las componentes horizontal y vertical por sismo. Seguimos con las de peso propio y carga de hielo más carga de viento reducido. Y ahí tenemos su ecuación. En esta última condición se debe estudiar en lugares en los que las subestaciones están sometidas a hielo o nieve. A cada una de estas condiciones de carga corresponde un esfuerzo al cual estarán sometidos los barrajes considerando para el diseño el mayor de los cálculos. Este esfuerzo debe ser menor al esfuerzo máximo permitido por cada material del barraje. Cálculo de fuerzas. Con base en la configuración de la subestación se definen las condiciones de soporte de barras, las cuales determinan diferentes factores de esfuerzo tanto en los tubos como en los soportes. Estos factores son los que observamos en la figura y son usados para barras apoyadas en dos o más soportes con diferentes condiciones de fijación. Tenemos estos tres factores. El primero es el factor de esfuerzo en los soportes. Luego tenemos el factor de esfuerzo sobre un conductor principal y finalmente tenemos el factor de frecuencia natural de tubo. En esta figura también evidenciamos el cálculo de momento máximo, considerando cada vano como una simple viga apoyada. Capacidad de resistencia del barraje. La barra seleccionada debe estar en capacidad de soportar todos los esfuerzos que se presenten para las diferentes condiciones de carga. Si esto no ocurre, tenemos tres alternativas. La primera es incrementar el número de soportes, aunque esto no siempre es factible por la configuración y disposición física de la subestación. La segunda, incrementar el tamaño del tubo, ya sea aumentando el diámetro exterior o el espesor del material. Y la tercera es cambiar el material. Según nos recomienda la norma IEC 60865-1 de 1993, un conductor simple resiste los efectos de cortocircuito cuando se cumple lo que observamos en la ecuación, donde tenemos que R sub P es el esfuerzo en el punto de excedencia del material y Q es el factor que depende de la forma y características de la barra. Entonces observamos que el factor Q lo podemos calcular de la siguiente manera, donde E sub C es el espesor del conductor tubular y D es el diámetro del tubo. En la figura se observa la variación del factor Q en función de la relación entre el espesor y el diámetro. Hay que tener en cuenta que cuando se consideran efectos de sismo el valor de Q es 1.2 y para efectos de viento Q es igual a 0.5. Deflexión máxima en barrajes rígidos. Una vez realizada la verificación de los esfuerzos electromecánicos en los barrajes de las subestaciones, es necesario comprobar la deflexión máxima que puede presentarse en estos. Esta deflexión máxima de los tubos en condiciones normales depende de su forma de soporte. En la presentación podemos observar cuatro formas de soporte. Tenemos los soportes simples en ambos extremos, el soporte fijo en un extremo, soportes fijos en ambos extremos y más de dos soportes. Por razones de estética se recomienda que la deflexión no sobrepase de 1/150 de la longitud del vano cuando existen uno o dos soportes y 1/200 cuando se tienen tres o más soportes. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Javington King. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver
lo que son los efectos de cortocircuito en sistemas de barras flexibles y barras rígidas. Entonces, de acuerdo a la importancia que las corrientes tienen en la determinación de las características de los barrajes flexibles o rígidos, se presentan los métodos de dichos efectos. La determinación de carga por cortocircuitos para conductores flexibles es solo una simplificación aceptable que va a permitir el establecimiento de valores de las cargas y esfuerzos mecánicos en las conexiones de las subestaciones. Los sistemas de barras flexibles. Existen varios métodos para calcular los efectos de cortocircuito en los sistemas de barras flexibles, los cuales difieren significativamente en los modelos para representar las barras, en las técnicas para el cálculo numérico y en sus capacidades y complejidad. La mayoría emplea programas de computador, los cuales presentan diferentes opciones, posibilidades y requisitos para hacer los cálculos. Estos fueron divididos en 4 clases, que son la clase simple, la media, la avanzada y la última, el colapso de los conductores. Entonces, para cada uno de estos métodos, el rango de aplicación y los datos requeridos son diferentes. Entonces, para empezar, tenemos lo que es el movimiento del conductor y fuerzas de tensión. Entonces, podemos observar la figura 14. Esta nos muestra el movimiento simplificado causado por las fuerzas de cortocircuitos trifásicas. Para el caso de un cortocircuito trifásico, las fases exteriores, como lo muestra la imagen, la L1 y la L3, van a girar bruscamente hacia el exterior de la fase L2. Y la fase central oscila suavemente debido a su inercia y a las fuerzas alternativas bidireccionales que van a actuar sobre ella, provocadas por la fase L1 y L3. Los esfuerzos fase-fase y trifásicos son aproximadamente iguales, pero para la fase-fase la oscilación del conductor va a implicar la disminución de las distancias entre conductores. Entonces observamos ahí la imagen A, que es la oscilación de fases durante y después del cortocircuito trifásico, y la imagen B es la oscilación de fases durante y después del cortocircuito fase-fase. Continuando, ahora tenemos la figura 15, la cual muestra la curva de localización del movimiento en el medio del vano de los conductores flexibles durante y después del cortocircuito. Bueno, entonces en la figura 15 tenemos lo que son las localizaciones de movimientos de conductores antes y después del cortocircuito fase-fase. Entonces en la imagen A tenemos la oscilación del vano con una dirección angular de una fuerza menor a 70 grados. En la imagen B, una oscilación del vano con una dirección de fuerza angular menor o igual a 70 grados y menor de 180 grados. Y en la C tenemos lo que es la oscilación del vano con una dirección angular de la fuerza menor o igual de 180 grados. Ahora en la figura 16 se muestra el ángulo máximo de la dirección angular de la fuerza de desplazamiento del vano durante un cortocircuito fase-fase en función del desplazamiento del vano o de la flecha estática en la mitad del vano. Entonces acá se observa el desplazamiento del vano, acá las líneas y aquí el ángulo. Otros datos sobre los sistemas de barras flexibles son la evaluación de la fuerza electromagnética bajo condiciones de cortocircuito. Esta es la relación entre la fuerza electromagnética del cortocircuito por unidad de longitud y la fuerza gravitacional por unidad de longitud, en cual se tienen en cuenta datos como el peso del conductor,
el número de conductores por fase, aceleración de la gravedad, separación entre fases, corriente de cortocircuito simétrica trifásica inicial y la corriente de cortocircuito simétrica fase inicial. También tenemos lo que es la dirección angular de las fuerzas, el cálculo de la flecha estática en el medio del vano, periodo de oscilación, periodo de oscilación resultante. Este está dado para ángulos pequeños de dirección angular de la fuerza y flecha constante. También tenemos en el H la rigidez normal para una instalación con conductores flexibles, el factor de esfuerzo para conductor, la fuerza de tensión durante el cortocircuito causada por la oscilación, fuerza de tensión después del cortocircuito causado por el movimiento brusco del conductor y por último el desplazamiento horizontal del vano y mínima distancia en el aire. Ahora pasamos a lo que son el sistema de barras rígidas. Bueno, entonces la disposición de barrajes rígidos es comúnmente usada en las subestaciones modernas de alta y extra alta tensión. Los barrajes deben tener una suficiente capacidad de resistir los esfuerzos generados por los efectos de cortocircuito. Entonces, en la figura 17 se muestran los conductores rígidos L1, L2 y L3 con las direcciones de las fuerzas electromagnéticas de cortocircuito. Para el peor de los casos, las fuerzas por unidad de longitud actuarán en los conductores L1 o L3 durante un cortocircuito trifásico. Los datos para el sistema de barras rígidas son lo que es la fuerza electromagnética, los esfuerzos estáticos, esfuerzos dinámicos sin autocierre trifásico, los esfuerzos dinámicos con recierre trifásico no exitoso y los esfuerzos admisibles en las barras. Ahora vamos a lo que será la selección del cable de guarda. Entonces, la selección del cable de guarda que se ha de utilizar en las subestaciones se realiza con base a los criterios de tensionado, corrosión y soportabilidad ante las corrientes de cortocircuito. A diferencia de las líneas de transmisión, donde se deben considerar el esquema de conexión y las tensiones de paso y de toque cuando atraviesan zonas de cierta densidad de una población. Ahora vemos lo que son los tipos de cables de guarda. Entonces, los tipos de cable que pueden ser utilizados para el apantallamiento de subestaciones son los de acero galvanizado de alta resistencia mecánica, los cuales son los cables de aluminio soldado o alumowel y los cables de aluminio con alba de acero, más conocidos como ACSR. Entonces, los cables de alumowel son muy similares a los de acero desde el punto de vista de resistencia a la ruptura y peso unitario, lo cual indica un comportamiento mecánico equivalente y superior al de los cables ACSR. Por otra parte, los cables de alumowel presentan una mayor duración que los cables de acero y los ACSR en áreas con contaminación ambiental, tanto industrial como marina. Otro factor que se debe tener en cuenta para la selección del cable de guarda desde el punto de vista técnico va a ser su capacidad de soportabilidad ante las corrientes de cortocircuito. Entonces, a medida que la corriente fluye a través de los cables de guarda, las pérdidas I²R hacen que el material del cual fue construido se caliente por encima de cierta temperatura dependiendo del material. Entonces el conductor fallará y perderá resistencia mecánica. Bueno, los cables ACSR presentan un mayor peso unitario, lo cual conlleva a utilizar mayores tensiones para las mismas flechas. Sin embargo, dado los vanos que pueden tenerse en las subestaciones, no presentaría incidencia significante en el diseño de las estructuras metálicas. Aisladores. La función
eléctrica de los aisladores es proveer el aislamiento para líneas y equipos. Asimismo, la retención mecánica de los conductores, cables o barrajes rígidos de la subestación. Estos equipos van a estar sometidos a condiciones de viento, contaminación, esfuerzos de cortocircuito y sismos que van a generar esfuerzos y tensiones sobre ellos. Los materiales de uso más común en la construcción de los aisladores son la porcelana, el vidrio y los materiales compuestos. Cada uno de estos materiales tiene sus ventajas y desventajas, por lo cual su elección depende de los criterios de aceptación de las mismas. Entonces, desde el punto de vista de resistencia mecánica y eléctrica y de su comportamiento a la intemperie, los aisladores de porcelana son mundialmente aceptados y reconocidos como un material confiable para la construcción de aisladores. Estos aisladores de porcelana emplean en su fabricación lo que es la arcilla, el silicio y otros compuestos más que permiten obtener características como lo que es la baja porosidad, la no absorción de agua, dureza, alta resistencia mecánica, resistencia al calor y alta temperatura de combustión. Para los aisladores de vidrio, estos son fabricados con silicio, óxido de calcio y óxido de sodio, lo que da como resultado un comportamiento eléctrico bastante excelente, similar al de porcelana, pero este material será más frágil con una resistencia mecánica baja, por lo que debe someterse a procesos de endurecimiento en áreas de alta contaminación ambiental, en donde pueden presentarse corrientes de fuga altas en la superficie de los aisladores, lo cual puede producir astillamiento del mismo. Algo similar puede ocurrir si se ven sometidos a impactos, por lo cual no es muy recomendable el uso de aisladores de vidrio en zonas donde haya mucha contaminación ambiental y vandalismo. Y por último, la tecnología de los aisladores de goma de silicón o materiales compuestos se originó en Europa y fue introducida al mercado como un producto de aplicación específica en la solución de los problemas de aislamiento en zonas de vandalismo o donde los aisladores cerámicos o de vidrio experimentan descargas eléctricas debido al alto grado de contaminación. Ahora los tipos de aisladores. El primero va a ser los aisladores de suspensión, los cuales son fabricados de diferentes formas, y esto se ve reflejado en la distancia de fuga y en el número de elementos que conforman la cadena, para así acomodarse a las condiciones ambientales del sitio donde vayan a ser instalados. Igualmente, los aisladores de suspensión se fabrican con diferentes valores de resistencia eléctrica y mecánica combinada, entre las cuales están de 5.000 kilogramos, 12.500 kilogramos y 1.800 kilogramos, lo cual permite acomodarse a las diferentes condiciones de tensiones que se pueden presentar en la subestación, aún para subestaciones de más de un conductor por fase en extra alta tensión. En la figura 18 podemos ver algunos ejemplos de lo que son los aisladores de suspensión de cadenas compuestas. Entonces está la cadena compuesta de un conductor, de dos conductores y de 4 conductores. Y también tenemos lo que son los de cadena de vidrio o porcelana, que están de un conductor y de 2 conductores. Ahora tenemos lo que son los aisladores de soporte tipo poste. Estos aisladores son utilizados en subestaciones y son del tipo cilíndrico, los cuales son diseñados bajo la norma IEC 60273, en donde se definen sus características mecánicas y eléctricas y sus dimensiones. Entonces, las características eléctricas son la tensión soportada al impulso tipo rayo, y también está la tensión soportada a frecuencia industrial.
Entonces, en cuanto a las características mecánicas, los aisladores de soporte tipo poste están normalizados de acuerdo con su resistencia mecánica, los cuales van a estar basados en los valores de carga de falla especificadas en las pruebas de flexión. Entonces, las clases de resistencia mecánica que ya están normalizadas para los aisladores de soporte de material cerámico o vidrio se van a indicar en la tabla número 5. Entonces ahí podemos observar, digamos, la clase de resistencia 8, entonces va a tener una fuerza en newton de 8000. Entonces esas son las características de los aisladores de soporte tipo poste, ya sean cerámicos o vidrios o de vidrio. Entonces ahora vamos a ver la selección de características para los aisladores. Entonces tenemos lo que es la distancia de fuga, que se refiere a la selección de los aisladores para trabajo bajo condiciones de contaminación y es aplicable a los aisladores de suspensión y de tipo poste, así como también a bujes o aisladores huecos que contienen la parte activa de otros equipos, tales como son transformadores de instrumentación, aplicable para los sistemas trifásicos. Entonces se van a definir 4 niveles de contaminación y para cada nivel de contaminación se especifica la correspondiente distancia de fuga mínima nominal. Esto para fase. Entonces tenemos en la tabla 6, digamos, un nivel de contaminación pesado, donde la distancia nominal de fuga va a ser 25, igual para, digamos, el nivel de contaminación ligero, también hay una distancia nominal de fuga, que en este caso es 16. Ahora las características mecánicas. Entonces, para determinar las características mecánicas mínimas de los aisladores, tanto de suspensión como de soporte tipo poste, se deben tener en cuenta diferentes condiciones de carga que puedan presentarse, bien sea en conductores flexibles o rígidos. Entonces, los aisladores de suspensión están sometidos a la tensión máxima del conductor, la cual se va a determinar para las condiciones ambientales más desfavorables. ¿Qué quiere decir esto? A la temperatura mínima, teniendo en cuenta las condiciones de tendido de los conductores de la subestación. Igualmente se debe considerar la tensión máxima longitudinal de cortocircuito que pueda presentarse en la subestación. Para los aisladores de soporte tipo poste debe considerarse la máxima fuerza que se presenta en la parte superior del mismo cuando soporta barrajes rígidos o flexibles en la subestación, ya sean por fuerzas producidas por sismo, viento y cortocircuito en los barrajes que se van a transmitir directamente al aislador. Bueno, entonces pasamos a lo que son las cantidades de aisladores de una cadena. La distancia de fuga es el factor que determina el número de unidades de una cadena de aisladores mediante la siguiente expresión. Entonces, en la ecuación 41 nos muestra la fórmula de lo dicho anteriormente. Ahora, en caso de conocerse datos de fabricantes de la tensión mínima de los aisladores de suspensión, de acuerdo con el nivel de contaminación, el número de aisladores por cadena puede encontrarse por medio de la siguiente ecuación. Entonces, ahí la ecuación 2 nos muestra la fórmula para estos casos. La distancia crítica. La longitud de la cadena debe ser por lo menos igual a la distancia crítica fase, tierra y conductor estructura, que es requerida por el nivel de aislamiento de la subestación. En los aisladores de soporte tipo poste, la distancia crítica se debe considerar como la longitud del aislador. Entonces esto se calcula mediante la fórmula
que vemos a continuación, la ecuación 43. Y si la longitud LA es menor que la requerida por el nivel del aislamiento, se debe incrementar el número de unidades de la cadena hasta alcanzar la longitud necesaria. Pasamos a lo que son los anillos para efecto corona. Entonces, esto nos dice que en las cadenas de aisladores y equipos eléctricos de alta y extra alta tensión se van a instalar estos anillos en el extremo bajo tensión para moderar la inclinación de la tensión y prevenir la ocurrencia de descargas parciales. La localización y forma de los anillos va a estar determinada por los fabricantes de los equipos mediante ciertos ensayos, por lo que la efectividad de su función es dada por la forma constructiva de los mismos, las condiciones de superficie de los anillos y las condiciones climatológicas, siendo razonable establecer que la tensión del principio del efecto corona se eleva linealmente en proporción al diámetro del anillo. Entonces acá en la imagen 19 y en la imagen 20 podemos observar los anillos conectados a la línea y el efecto corona en los anillos anticorona de una línea, en este caso es de 500 kilovoltios. Cuernos saltachispas o de arcos. Entonces, las cadenas de aisladores que reciben los cables de las líneas de transmisión que entran a una subestación deben estar provistas de cuernos saltachispas, los cuales servirán como protección de respaldo a los pararrayos contra sobretensiones atmosféricas o de maniobra. Los cuernos usualmente utilizados corresponden a los convencionales punta a punta, cuya separación mínima se debe ajustar observando su comportamiento a las diversas sobretensiones. El cálculo de la distancia de separación entre cuernos se va a efectuar teniendo en cuenta que el flameo del cuerno debe ocurrir a tensiones superiores a la de actuación del pararrayo, pero en lo posible inferiores al nivel del aislamiento al impulso atmosférico de los equipos del patio, de la subestación o de la cadena de aisladores a la llegada de la línea. Entonces en la imagen 21 podemos ver la ubicación de los cuernos saltachispas en la cadena de aisladores y en la imagen 22 algunos tipos de cuernos saltachispas que existen en el mercado. Entonces, las expresiones para el cálculo de la distancia de la separación entre electrodos de cuernos se basan en las siguientes suposiciones. La primera es la desviación estándar de la tensión del flameo por impulsos atmosféricos de maniobra, la cual es igual al 3%. El cuerno saltachispas no debe flamear antes del 105% del nivel de protección al rayo de los pararrayos en el 10% de las veces, y las tensiones críticas de flameo para configuración punta plana. Con base a las consideraciones se deduce para la distancia mínima de separación del cuerno, según Blandón, así. Entonces tenemos lo que son las descargas atmosféricas negativas, las descargas atmosféricas positivas y las sobretensiones de maniobra positiva. La distancia de separación mínima entre electrodos debe ser la mayor encontrada en estas tres expresiones. Entonces tenemos lo que es el nivel de aislamiento al impulso atmosférico en kilovoltios y tenemos el factor de forma de los electrodos y la separación de electrodos. Tenemos 1, 1.15 y 1.3. Entonces el factor de forma más conservador es el de 1, pero en la práctica podría llevarse hasta 1.3, como lo observamos en la tabla, sin ningún problema. Sin embargo, se recomienda usar un factor de forma conservador de 1.15 para subestaciones de extra alta tensión y de 1 para subestaciones de alta tensión. Ahora pasamos a lo que son los conectores.
Entonces el diseño de los conectores que se utilizan para las conexiones entre cables o tubos y terminales de equipos deberá regirse por algunas normas. Algunas de ellas es la DIN 57220 y por ejemplo la ANSI C 119.4 del 2003, las cuales van a tener en cuenta los siguientes factores: el tamaño y la forma de los conectores deben tener en cuenta el nivel del radio de interferencia tolerable y el gradiente de tensión en su superficie sin producir efecto corona, y el tamaño del cable o tubo para el cual serán utilizados. La otra es: los conectores deberán diseñarse para permitir la circulación de la corriente máxima que transporten los conductores que ellos unan sin elevaciones de temperatura perjudiciales. Adicional a esto, deberán soportar las corrientes de cortocircuito sin sobrecalentarse ni crear microsoldaduras y soportando los esfuerzos electrodinámicos creados por dichas corrientes o por el colapso de los subconductores cuando utilizan haces de conductores. Y por último, en el caso de conectores a ser utilizados en barrajes, se deberá tener en cuenta la aparición de vibraciones eólicas por vientos de baja intensidad. Entonces, en la figura 20 tenemos con los que son los conectores de alta tensión y algunos tipos. Ahí podemos ver en la figura, un ejemplo está el conector recto tubo a cable. Otro puede ser conector de expansión tipo placa a tubo. Acá tenemos más tipos de conectores. Por ejemplo, este conector en codo a 45 grados para tubo. Acá otra figura con más tipos de conectores. Por ejemplo, está el conector en T para cable pasante, aislador de soporte. Hay bastante variedad de tipos de conectores. Acá podemos observar en la imagen 23 más tipos de conectores. Bueno, compañeros, ahora seguimos con lo que es la corrosión. Esta es provocada por reacciones químicas o electroquímicas del conductor con el entorno. Este efecto puede traer como consecuencia la disminución de la vida útil del material o la destrucción de él. En las subestaciones, los materiales de uso común son el cobre y el aluminio, los cuales son utilizados ya que tienen una gran resistencia a la corrosión. En la imagen 24 podemos observar algunos elementos de una subestación donde se observa la corrosión en ellos. Entonces, los tipos de corrosión son la corrosión atmosférica y la corrosión galvánica. Corrosión atmosférica es producida por la exposición de un material al medio ambiente exterior, produciéndose una capa de óxido sobre el material. Entonces, en el caso del cobre y aluminio, estos actúan protegiendo sobre este tipo de corrosión y así disminuye un poco el proceso de la corrosión en estos materiales. Y tenemos lo que es la corrosión galvánica, que es de los efectos más destructores y se debe al fenómeno electroquímico de un material electropositivo en contacto con uno o varios materiales electronegativos en presencia de un electrolito. Es un fenómeno en el cual un material con un compuesto químico, al ser conectado a otro material con otro compuesto químico diferente al de él y expuestos al agua o en presencia de un electrolito, entonces van a generar corrosión en ellos. Y por último, el extremo anódico y catódico, que es lo que acabé de decir. Si dos metales diferentes son unidos de manera que permitan la conducción eléctrica
y ambos son humedecidos por un líquido tal como el agua, ácidos, etc., se va a formar una celda electrolítica, por lo cual se presenta el fenómeno de la corrosión. Sí, este fenómeno es mayor a medida que la diferencia de potencial presente en la reacción es más elevada. Una manera de reducir la corrosión galvánica es disminuir al máximo la resistencia de contacto entre los materiales con diferentes potenciales, lo cual se logra mediante el uso de materiales bimetálicos y pastas anticorrosivas. Bueno, y ya para finalizar traemos un artículo científico del cual nos apoyamos sobre nuestro tema y vamos a hablar de los materiales compuestos de alta permitividad para atenuar el campo eléctrico en aisladores poliméricos. Estos aisladores poliméricos pues normalmente en el mercado no se encuentran, ya que pues no facilitan o no garantizan una conductividad adecuada. Normalmente se encuentran de cerámicos. Entonces, el estudio que se le hizo a estos aisladores fue aplicarles a estos no cerámicos un polvo de bario titanio O3 para así pues evaluar las condiciones normales a la que está sometido y comprobar si es posible hacer un nuevo tipo de aislador o no. Entonces, después de estas pruebas, se comprobó que sí es posible, adicionando rellenos de polvo de bario titanio 3 al hule del silicón se obtienen compositos poliméricos que, que tienen una constante eléctrica mayor, sin perder las propiedades mecánicas características del silicón. Y pues así, sin modificar significativamente la conductancia eléctrica del composito. Entonces, a pesar de que servía, de que funcionaba, cumplía con los criterios eléctricos, los valores de K obtenidos no producían por sí mismo una reducción significativa del campo eléctrico máximo. Entonces, pues servían, pero con una mínima falla en el campo eléctrico. De todos modos, pues ellos en su investigación lo evaluaron, lo plantearon y dieron la conclusión de que sí servía para los esfuerzos a los que estaba sometido. Bueno, muchas gracias. Estas son las referencias donde nos apoyamos.